Primero que nada, quiero agradecerle al doctor Gómez Montt por la invitación para estar aquí hoy con ustedes. Y realmente ahorita lo que voy a hacer es, vamos a cambiar de nivel de organización y les voy a describir cómo el citoesqueleto es el que le está realmente dando soporte al conectoma. Y no nada más dándole soporte, también el citoesqueleto tiene un papel muy dinámico en cómo se establecen esas conexiones sinápticas y en particular cómo se forman los axones. También me voy a referir a una hormona en particular, que es la que he estudiado en los últimos 30 años, de cómo puede influenciar y modificar ese conectoma. Entonces, aquí simplemente es para enseñarles cómo a principios del siglo pasado, Santiago Ramón y Cajal de esta manera estaba observando el conectoma. En ese tiempo no habían sistemas de adquisición de imágenes y simplemente lo que había era un sistema de microscopía óptica que permitía ver las preparaciones y las rebanadas de cerebro, y en ese tiempo Golgi realmente implementó una técnica, la tinción de plata, que permitió a Santiago Ramón y Cajal el observar esas redes intrincadas de las neuronas. Bien. Y esta es la visión que ustedes seguramente ahorita, el día de hoy, ya vieron una imagen. Esta imagen se obtiene con este sistema de tensor de difusión, en donde se puede ver que es sumamente intrincado este sistema de cómo se conectan las neuronas. Y pasando a un nivel subcelular y celular del conectoma, en realidad las neuronas están constituidas por una zona somatodendrítica, que en la parte de arriba pueden ver a la neurona, el soma en azul, y esas ramificaciones son las dendritas, y parte un axón que que está en realidad mielinizado, y en las puntas de ese axón es donde se establecen las sinapsis. Esto es fundamental para todo proceso mental, para el pensamiento, para la actividad motora, ya que a través de ese sistema de dendritas y de axones es como se transmite el impulso nervioso y hay cambios en la actividad eléctrica. ¿Y qué hay a nivel subcelular? Aquí en esta caricatura lo que pueden ver es la imagen de una neurona y los tres componentes del citoesqueleto. En la zona de la membrana, que aquí la tengo ejemplificada en verde, allí en esa zona se encuentran los microfilamentos que forman lo que se llama la corteza. Es una zona cortical de microfilamentos que tiene un papel muy importante para la liberación de neurotransmisores, ya que esos microfilamentos se tornan laxos. Por otro lado, tenemos aquí, esto que ustedes ven aquí son los microtúbulos, que en realidad son los que le dan la longitud a los axones, pero intercalado con los microtúbulos se encuentran los filamentos intermedios, que son los que en realidad le confieren el diámetro, el calibre a los axones. Y aquí, bueno, aquí pueden ver en la zona del soma, a partir del soma parten las dendritas, que en este caso no le ejemplifiqué. Ahora, ¿qué pasa cuando se pierde esta estructura del citoesqueleto? Lo pueden ver aquí. Lo que ocurre es que el citoesqueleto, si se colapsa, se pierde ese dominio somatodendrítico y el dominio axonal, y por lo tanto queda interrumpida la transmisión nerviosa. Yo podría decir aquí que es cuando el conectoma se lesiona. Lo que subyace, en realidad puede haber muchos factores, pero una
cuestión que es fundamental es que hay un colapso y una desorganización del citoesqueleto. Y aquí, desde luego, aquí pueden ver una caricatura en forma tridimensional de lo que podría ser un axón. Aquí pueden ver a los microtúbulos y aquí pueden ver otros elementos del citoesqueleto que están en realidad dándole forma. Ahora, esa longitud del axón se forma, entre otras cosas, por el fenómeno de polimerización de microtúbulos, que esto quiere decir que se ensamblan múltiples subunidades de tubulina de una manera cilíndrica, de una manera concéntrica, para constituir estos microtúbulos. Y desde luego, cuando hay daño en las neuronas o cuando por alguna situación fisiológica se tienen que acortar esos axones, lo que ocurre es que hay una despolimerización de estos microtúbulos, lo que significa que es una disociación de esas subunidades de tubulina. Ok. Existen muchos factores que pueden regular la formación de axones y de hecho hay factores epigenéticos. También se ha visto que cambios en la actividad eléctrica también favorecen la formación de axones y esto a lo mejor de manera empírica sabemos que si leemos aprendemos y por lo tanto hay una mayor plasticidad neuronal y por lo tanto hay una mayor formación de axones. Pero también hay otros factores como las hormonas y factores de crecimiento que pueden estimular la polimerización de tubulina y por lo tanto el alargamiento de axones, y si lo trasladamos a lo que estamos viendo aquí, a que se forme ese conectoma de manera intrincada. Y entonces yo ahorita les voy a platicar lo que hemos encontrado en el laboratorio con respecto a melatonina y formación de axones. Hace muchos años, como en 1994, lo que nosotros encontramos en colaboración con el doctor Anton Tai, encontramos que la melatonina estimula la polimerización de los microtúbulos en presencia de calcio-calmodulina. Y aquí lo pueden ver, esta es una cinética de polimerización en presencia del vehículo y aquí pueden ver diferentes concentraciones. Hicimos la reacción en presencia de diferentes concentraciones de melatonina y se ve que se incrementa esa polimerización. Y bueno, no me voy a referir a esto, no tiene caso para... Y entonces otra de las cosas que también encontramos es que hay un ciclo de polimerización aparentemente de microtúbulos en donde en el hipocampo de la rata cambia la proporción de tubulina polimerizada en el día con respecto a la noche. Entonces, pensando en que el estudio del conectoma es sumamente complejo como para hacerlo en el cerebro o para hacerlo incluso en rebanadas de muy pocas micras, nosotros hemos utilizado un modelo de células en cultivo en donde lo que hacemos es obtener neuronas del neuroepitelio nasal por exfoliación, que es un método no invasivo y que se puede hacer en pacientes ambulatorios o en sujetos sanos, y entonces es posible estas células disociarlas y mantenerlas en cultivo. El medio de cultivo que tenemos es en realidad un medio que favorece el crecimiento de neuronas y restringe el crecimiento de células epiteliales, de tal manera que podemos entonces estudiar en este sistema cómo se forman los axones y podemos añadir concentraciones conocidas de un fármaco para ver si promueve esa formación de axones. Y de hecho aquí pueden ver nuestro primer, un experimento que hicimos, esto es parte de la tesis de Tania Galván, la tesis de doctorado, y entonces lo que hicimos fue que estas precursores neuronales que previamente caracterizamos utilizando diferentes marcadores,
las incubamos en presencia del vehículo o diferentes concentraciones de melatonina. Y lo que vimos es que se forman estas proyecciones en las neuronas que caracterizamos por axones por dos criterios. Uno, porque se tiñen con un anticuerpo contra la proteína Tau1, y otra porque tienen un tamaño mayor a 2 veces el soma. Y tuvimos que recurrir a un doble criterio, dado que en cultivo la Tau puede, dependiendo de la etapa de diferenciación en que está la neurona, puede estar también localizada en lo que dará origen a dendritas o bien a esas neuritas que van a dar origen a los axones. Entonces aquí claramente pueden ver esta estructura, esta proyección, que es muy larga y que está teñida con en verde, que reconoce a la proteína Tau1, y también vimos que ya con concentraciones mayores de melatonina de 10 a la menos 5 molar, veíamos que se forman estas ramificaciones. Y aquí ven la morfometría. Lo que se observa es que hay una relación dosis-respuesta para formación de axones y también para que esos axones se ramifiquen. De tal manera que aquí pueden ver esta curva. Y también vimos el curso temporal. Déjenme decirles que esto con lo que estamos trabajando es una clona. Son precursores neuronales que clonamos, es decir, es una población de células que derivan de una sola, de un solo progenitor. Bien, empezamos, ya una vez que vimos que se formaban los axones, empezamos a ver cuál podría ser el mecanismo de acción. Entonces, utilizando estas células, lo que hicimos fue utilizar un antagonista de los receptores a melatonina, que es el lucindol. De hecho, la melatonina se han clasificado dos tipos de receptores, el MT1 y el MT2, y de ahí hay también varios subtipos. Bueno, el lucindol lo que hace es bloquear ambos tipos de receptores, y aquí pueden ver cómo con concentraciones crecientes de lucindol disminuye la cantidad de células con axones. Y después lo que vimos fue cómo estaba expresado, si se expresa el receptor a melatonina en condiciones, incubando las células solamente con vehículo o con la hormona 10 a la menos 5 molar. Y aquí en este recuadro se ve en verde cómo que hay un incremento en la cantidad de receptores que están teñidos en verde en cada célula, y aquí pueden ver las densidades ópticas en esta forma de gráfica que pueden ver en cada uno de estas zonas de las células. Y luego, desde luego que un criterio por inmunofluorescencia realmente solamente nos da un indicio de la expresión de proteínas, pero lo que nos da la certeza es ver la cuantificación relativa de una proteína específica por Western blot. Y aquí lo pueden ver, el GAPDH se utiliza como un marcador de carga para demostrar que toda la cantidad de proteína que se aplicó es la misma, y aquí pueden ver cómo un anticuerpo que reconoce ambos tipos de receptores muestra que hay una mayor cantidad conforme pasa el tiempo de incubación con melatonina de esos receptores. Y aquí pueden ver el curso temporal en donde lo que hicimos fue cuantificar por densitometría, por cuadruplicado, este tipo de las fluorografías en donde se mostraba la mancha del receptor, y aquí pueden ver que incrementa la cantidad de receptor con el tiempo de incubación. Bueno, ahora, ¿qué pasa en las enfermedades neuropsiquiátricas en donde se ha visto que se pierde el conectoma? En particular, yo me voy a referir a la esquizofrenia porque es algo que nos ha ocupado en algunos de estos años. Es una pintura de Louis Wayne. Fue un
una persona que tuvo esquizofrenia en la época victoriana, en donde lo que vio fue pintando, él era pintor, y vean cómo va cambiando la percepción conforme va pasando, transcurriendo los años y conforme se va aumentando los síntomas de su enfermedad. Y desde luego esto hay que señalar que esta persona nunca recibió medicamentos, nunca recibió antipsicóticos. Pero ¿qué pasa con el conectoma de los pacientes que tienen esquizofrenia? Bueno, aquí lo que se muestra es una resonancia magnética, y en rojo pueden ver las áreas del cíngulo, en azul se pueden ver las áreas del conectoma, aquí no es conectoma, es materia blanca del cuerpo calloso. Este es la corteza occipital, y aquí en verde pueden ver pueden ver cómo la densidad de materia blanca en la región temporal. Aquí lo interesante, de acuerdo con este autor, lo que ellos concluyen es que hay una mayor cantidad de materia blanca en los pacientes que tienen esquizofrenia de síntomas positivos y una menor cantidad de materia blanca en los pacientes que tienen síntomas negativos. De tal manera que la pregunta aquí que surge es si es posible restablecer el conectoma con tratamiento farmacológico. Entonces, utilizando los precursores neuronales de un paciente con esquizofrenia, decidimos estudiar si esto era posible. Entonces, aquí lo que utilizamos son precursores neuronales en cultivo primario. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de lo que les mostré. Lo que les mostré antes era una clona, es decir, una célula que todas son hijas de una sola célula. Y aquí hay una heterogeneidad de neuronas, puesto que se obtienen los precursores neuronales, se cultivan, y además son finitos, porque los precursores neuronales en cultivo primario solamente pueden tener 2 divisiones y después empiezan a morir. Esto en realidad lo caracterizamos ya hace varios años y fue parte de la tesis de Héctor Solís. Y entonces aquí lo que se puede ver estos son precursores neuronales de un sujeto control que está apareado en edad y género con lo que les voy a enseñar de las células que obtuvimos de un paciente con esquizofrenia. Y entonces aquí se ve que está incubado con el vehículo, se ve en esta columna, y aquí lo incubamos con melatonina 10 a la menos 7 molar. Y observen cómo se forman estas prolongaciones muy largas que identificamos como axones. ¿Qué pasa con los precursores neuronales del paciente con esquizofrenia? En primer lugar, observen cómo hay estas enormes cavidades que están desprovistas de microtúbulos y de microfilamentos, que en la actualidad estamos tratando de caracterizar. Esto de entrada lo que nos indica es que hay una desorganización del citoesqueleto. Y aquí se ve el curso temporal de cuando incubamos estas células en presencia del vehículo o con melatonina. Observen cómo sí se empiezan a formar estas proyecciones. Y aquí puede... Uy, perdí la diapositiva. Creo que abrí un archivo que no era bueno. Aquí, en realidad lo que les quería mostrar era muy claramente el curso temporal en donde los pacientes los precursores neuronales de los pacientes tienen una respuesta menor al de los sujetos controles. En condiciones realmente en vehículo, se ve que en tanto que los precursores neuronales del control espontáneamente forman 10% de las células forman axones, el caso de los pacientes
no se forma, prácticamente se quedan en cero. Y lo que observamos es que melatonina sí estimula esto. Y también empezamos a explorar la expresión del receptor a melatonina en estos cultivos primarios, y aquí lo que pueden ver son los receptores MT1 y MT2 en precursores neuronales de un sujeto control y aquí del sujeto que tiene diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, fíjense cómo hay un incremento en las densidades ópticas de marcaje al receptor y, sin embargo, en estas células realmente la expresión es muy, muy pobre. Y esto lo pueden ver aquí. Aquí pueden ver esta expresión en presencia del vehículo, o si incubamos con melatonina 10 a la menos 5 molar, se observa que hay que hay una mayor expresión de estos receptores, y aquí pueden ver la cuantificación por densitometría. Bien. Y ya para concluir, me gustaría para concluir ver cuáles son las perspectivas de esto. Yo creo que estos experimentos lo que nos indican es que la melatonina puede ser útil para el tratamiento de la esquizofrenia, y de hecho pienso que a lo mejor el tratamiento de estas enfermedades puede ser a través de restablecer el conectoma, porque esto es evidencia suficiente. Déjenme comentarles que hemos estado trabajando con una combinación ketamina-melatonina. En realidad eso lo hemos estado explorando para pacientes que tienen diagnóstico de depresión, porque se encontró que la ketamina en un tiempo muy corto, de minutos a horas, más bien de horas, puede quitar los síntomas de la depresión, a diferencia de los inhibidores de la recaptura clásicos, en donde lo que se ha visto es que se tardan hasta 3 semanas. Pensando en esto, hemos empezado a ver esa combinación, y entonces lo que hemos encontrado es que aumenta la neurogénesis, y eso medido como formación de neuroesferas en los cultivos y midiendo desde luego proliferación celular. También aumenta la formación de espinas dendríticas y de sinapsis. Estamos explorando la parte de sinapsis. En el caso de melatonina también hemos visto, y eso ya se publicó hace mucho tiempo, bueno, hace varios años, que estimula la neurogénesis. Entonces, quizá aquí una reflexión sería: ¿realmente se podrá en el futuro restablecer ese conectoma con tratamiento farmacológico mediante estas estrategias? Y bueno, sí me parece importante que les mencione cuáles son las limitaciones del modelo que estamos estudiando, de los precursores neuronales en cultivo. Una de estas es que como hacen conexiones con el bulbo olfatorio, no hay esa posibilidad de que hagan conexiones entre dendritas y axones. De tal manera que si queremos continuar con esos precursores neuronales, tendremos que hacer cocultivos con neuronas del bulbo olfatorio para que podamos discernir si son capaces realmente de formar sinapsis, pero no nada más de formar sinapsis funcionales. Entonces, ahora recientemente, esto se los comparto, lo que está súper de moda es tomar una muestra de piel de pacientes que tienen diferentes trastornos neuropsiquiátricos y programarlas transfectándole genes específicos para que en cultivo se tornan pluripotentes, y entonces con el efecto de diferentes factores de diferenciación pueden formar esas red tridimensional que se observa en el cerebro. Entonces, eso es, digamos, algo que está ahorita muy en boga, y que yo pienso que para países a lo mejor como Estados Unidos sí pueden tomar una biopsia y cultivarla, disociarla. Nosotros técnicamente lo podemos hacer. Aquí el problema es quién va a tomar la biopsia, los comités de ética, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que podremos seguir explotando lo que ya hemos implementado. Y simplemente para
Para terminar, este es una imagen del conectoma de C. elegans que el doctor Seung ha caracterizado. En rojo lo que pueden ver son 300 neuronas y lo que él encontró es que 300 neuronas son capaces de formar 7,000 conexiones y que yo creo que en el caso del cerebro humano es muchísimo más complicado, de tal manera que pienso que cuando menos se puede obtener un poco de luz sobre todos estos mecanismos de regulación y de transducción de señales utilizando modelos in vitro. Muchas gracias.